Amén. Aleluya. Nunca nos dejará. Él está en control. Aunque pensemos o el mundo piense que no es así. Amén. Simón de pie rápidamente. Voy a estar leyendo en Lucas capítulo 8, versículos 43 y 44. Son los versículos base que voy a estar leyendo. Dice así, estoy leyendo capítulo 8, versículos 43 y 44 de Lucas. Amén. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, amén, la hemorragia se detuvo. Aleluya. Padre, vengo delante de tu presencia, dándote de gracias por esta oportunidad que me das, mi Señor, para estar delante de mis hermanos, mi Señor, y llevar el mensaje de esta noche, mi Señor. Sé tú, mi Señor, fluyendo a través de este instrumento tuyo, mi Señor, y no me quites de tu presencia, mi Señor, y sigue utilizándome así como mis hermanos, mi Señor, para seguir llevando y enseñando el Evangelio y tus enseñanzas a cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios, toda distracción queda fuera. En el nombre tuyo, Jesús amado. Amén y amén. Se me pueden sentar. Trataré de ser breve. Ese es el eslogan, ¿verdad? Trataré de ser breve. Esta historia o este relato bíblico ya muchos lo conocemos, pero así como a través de nuestra vida hemos escuchado predicaciones, siempre hay, ¿verdad?, sustancia que se saca del mismo pasaje una y otra vez. Una y otra vez. Y lo que menos uno se imagina, Dios vuelve y te da ese mismo versículo que se ha predicado hace 2000 años y pico, ¿verdad? Porque estos son los discípulos de los discípulos de los discípulos. Aún se sigue llevando el mensaje. Amén. La palabra de Dios relata que Jesucristo, luego que, ¿verdad?, sale de expulsar los demonios del otro lado de Jordán, o de Jordán, no, del mar de Galilea. Amén. Todo ese mundo sabe ese relato donde él expulsa a los demonios. Sucede lo de los cerdos, el pueblo que era gentil, entiéndase, se conocía como la Decápolis, una ciudad compuesta por 10, ¿verdad? O un territorio compuesto por 10 ciudades gentiles. Lo expulsan, entonces llega al otro lado, lo está esperando, ¿verdad?, la multitud, porque sabían, Galilea, donde mayormente Jesús estuvo haciendo milagros. Y está la situación más adelante de la que leí, donde se acerca, ¿verdad?, Jairo, solicitando sanidad o suplicando a Jesús por la sanidad de su hija. Y no voy a entrar en ese relato. Pero entonces tenemos a esta mujer que, si nos vamos entonces, y lo voy a leer, si nos vamos entonces a Marcos, capítulo 5, voy a leer del 25 al 34. ¿Por qué lo hago? Porque utilicé los de Lucas como base, pero en Marcos te dan más información, y por eso la importancia de tú leer los evangelios. Porque uno te da más información, el otro, ¿verdad?, dependiendo a las personas a quien se dirigía, omitía alguna información porque ya las personas conocían de antemano esa información y él no la daba. Dice Marcos capítulo 5, del 24
Sí, voy a leer del 24 al 34. Dice, Jesús fue con él, o sea, hablando de Jairo, y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufrió una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús. Escuche, había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, medita en este versículo, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Amén. Vuelvo y leo. Me extendí un par de versículos más, pero vuelvo y leo. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Ahora, nosotros como puertorriqueños no entendemos por qué ella iba con ese pensar. Muchas veces enfocamos la fe como que algo que se hace a ciega. Y Dios no quiere una fe a ciega. Dios quiere una fe con razonamiento. No sé si me está entendiendo. No es una fe a que pase o no pase, a lo loco, como decimos los puertorriqueños, pues pasó bien y si no, también. No es una fe a ciega, es una fe pensada, en confianza, porque no es fe, ¿verdad? En Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en traducción de Reina Valera del 60. Pero la palabra dice que esta mujer iba 12 años sufriendo esta hemorragia y no podemos entender en este contexto en que vivimos la situación de esa mujer, porque esa cultura giraba en torno al templo. Y según las tradiciones y cultura donde ella vivía, siendo judía, no tenía ninguna esperanza. Si nos vamos, y para que vayan entendiendo, la palabra borde se traduce del griego craspedón, que significa esquina o borde, ¿verdad? De la vestimenta de Jesús. La palabra en hebreo de craspedón es la palabra canaf. Canaf es donde se sujetan unos flecos de lana de la túnica. Estos flecos están sujetos en las esquinas del manto de oración del talit, que muchos conocemos, no porque lo usemos, sino por referencia. Y son llamados esos mantos de oración con esos flecos sit. Y era usado para recordar a los judíos los mandatos de Dios. Entiéndase, en número 15 del 38 al 40, Dios le dio ese mandato a los descendientes de Israel en el Sinaí. Pero, como ya sabemos, muchas ordenanzas de Dios se le fueron introduciendo tradiciones humanas y eso lo vemos, ¿verdad? Cómo Jesús enfrentaba a los fariseos porque ellos alargaban estos flecos para reflejar una santidad que no tenían. Era para recordarle los mandamientos, pero ellos lo utilizaron para expresar que ellos eran más santos que los que estaban delante de ellos. Ve cómo se tuerce las escrituras. Lo interesante es que la palabra canab, no sé si lo estoy pronunciando bien porque no soy judío, eso está en hebreo. Además de significar borde o esquina, también significa alas. Y había una creencia, una tradición judía, cultura, ¿verdad? Que decía que los flecos del Mesías tendría poderes sanadores. Esto no me lo invento yo, esto está en las escrituras.
Y usted se pone a analizar las escrituras y usted va entendiendo muchas cosas porque Jesús fue el cumplimiento de las profecías. Entiéndase, Pentateuco y profeta. Y para dar base bíblico, eso se encuentra en el Antiguo Testamento para aquellos que dicen que el Antiguo no sirve en este contexto bíblico. El Antiguo te reveló lo que venía y Jesús te cumplió lo que el Antiguo, ¿verdad?, te reveló. Y dice en Malaquías 4:2, y vamos a leerlo. Vamos allá. Está arriba de Mateo. Malaquías 4:2. Dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. ¿Quién es ese? Jesús, ¿verdad?, refiriéndose al Mesías. Con sanidad en sus alas saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Ya estamos viendo una mujer, 12 años, con hemorragia. Si leemos Levítico, y como mencioné al principio, donde todo giraba en torno al templo, culturalmente, todo giraba al templo. Fiestas de purificación, muchas cosas que se prohibían porque los fariseos y los saduceos, pero mayormente los fariseos, añadieron muchas cosas. Y el mismo Jesucristo peleaba o confrontaba a los fariseos porque por tradiciones humanas se iban por encima de mandatos de Dios. Y esta mujer, 12 años, bajo esa constante flujo de sangre, hemorragia, estaba condenada a una impureza que no estaba en sus manos. Porque culturalmente ella era impura y, entiéndase, no podía estar en el templo, no podía acercársele a nadie. Y si estaba casada, que las escrituras no lo revelan, pero vamos a ponerle que estuviese casada, era un tremendo problema. Porque la menstruación normal o el periodo normal de la mujer, culturalmente en el pueblo judío, tenían que estar separados 7 días y al octavo se bañaba, ¿verdad?, para un ritual de purificación. Pero como ella tenía 12 años de una hemorragia constante, usted se puede imaginar el sufrimiento que llevaba esta mujer. Y aparte de eso, tenemos que ver que aparte de que no podía ir al templo, que era el centro de todo, culturalmente para el pueblo judío, que era el punto principal de la vida cotidiana del pueblo judío, era incapaz de estar con su esposo porque era impura, llevaba 12 años padeciendo este flujo, donde dice las escrituras que gastó todo su patrimonio, entiéndase, todo su dinero en un tiempo que no hay desempleo, que no hay ayudas federales, entiéndase, que gastó todo, la palabra dice que gastó todo. En unas versiones dice patrimonio, en otras dice herencia, y eso la llevó entonces a una pobreza, o sea, que estaba en unas condiciones bien delicadas, bien graves, y Marcos te dice que aunque lo gastó todo, hizo todo para poder pagar a los médicos, le iba peor. Muchos de nosotros saben lo que es eso, ¿verdad? Y este flujo destruyó su vida. Tienen que entender que dentro de las impurezas, según fui estudiando, habían 5. Estaba el que no se podía tocar un muerto, estaba el del flujo corporal de los órganos genitales, tanto hombres como mujeres. Pero en un mundo patriarcado de machismo extremo, se señala solamente a la mujer porque sabrá Dios cuántos hombres tenían, ¿verdad?, flujo y se quedaban callados. Era más difícil para la mujer poder ocultarlo que el hombre. Está el de los alimentos. Llevo 3. Si mi memoria no me falla,
Está el de la lepra. Me falta uno, que no me viene a la mente. Pero eran 5 que te llevaban a la impureza y te alejabas, ¿verdad? De los ritos. Volví y menciono muertos, los flujos de los órganos, la comida, entiéndase los animales impuros. Se me fue el cuarto y el quinto, perdónenme en esa. La lepra, y había otra, no recuerdo. Las últimas 2 eran menos, llevan menos tiempo de lavado de manos. Creo que sí, pero no recuerdo porque no lo noté, lo leí. Pero el punto es el siguiente. Vemos una mujer que en Marcos te relata claramente que ella pensó, usó su razonamiento, a base de algo que había escuchado. No sé si me está entendiendo. Su fe de lo que pensó, usó razonamiento, confió, su fe la llevó a moverse, a creer que Jesús era el Mesías de aquello que había escuchado desde niña, de que el Mesías, los flecos, el borde, si lo toco, voy a ser sana. Y para llevar esa fe, que las escrituras dicen que la multitud lo agolpaba, lo apretujaba, lo ahogaba. Cuando uno busca la definición en griego, cuando te dice ahogar, ellos utilizan un concepto de una semilla cuando está ahogada en el agua. Así llevan a Cristo, a Jesús, cuando iba camino a la casa de Jairo. Apretujaban de tal manera que no había forma. Uno lo puede visualizar en las películas. Eso es como si de momento hubiese una multitud de 100,000 personas, o vamos a poner menos, 5,000, y se forma una situación que todos van en una dirección. Ya sabemos que muchas veces se pasan por encima y todas esas cosas, y los desastres que ocurren. Así que imagínase a Jesucristo con esta situación. Esta mujer tuvo que meditar, porque si a ella la cogían en esa condición, la apedreaban, porque ella estaba violando claramente estaba violentando una ley que en ese tiempo era para estar excluida 7 días, y si la hallaban haciendo esa falta, conociendo, ¿verdad?, por récord a los fariseos, la apedreaban sin pena ninguna. Y más siendo mujer, que no valía nada, y aún en estos contextos en que vivimos lo vemos. Y aun cuando yo no he ido para allá, yo tengo muchos relatos de allá, de amistades que están allá y han estado allá. Imagínese todo lo que esta mujer, bajo la desesperación de ser marginada, de ser rechazada, de ser olvidada, porque una cosa es estar 7 días, otra cosa es estar 12 años consecutivos bajo esta condición y en pobreza. No puedo imaginar la desesperación que tenía esta mujer. Toca el cadáver, sí. Desesperación total. Pero la llevó a escuchar de Jesús y creer que era el Mesías. Porque Malaquía ya te revela que el que tocaran los flecos de su manto habría sanidad. Eso no lo hizo nadie. Solamente eso le pertenece al Mesías. Y el único que cumplió eso fue Jesús. Busca de arriba abajo y de abajo para arriba, fue el único. Luego sus discípulos, porque él reveló que eso iba a suceder. Profetizó. Pero el origen de todo fue Jesús. Los flecos. La mujer pensó, llevó su fe en acción, lo que muchos de nosotros hoy en día no hacemos. Esperamos que nos llamen, nos busquen, nos busquen en un trolley o algo así, porque muchas veces nos llaman y nosotros miramos para atrás. Nos llaman, o cuando va en la administración, nos vamos al baño, por experiencia lo digo, o nos vamos afuera, o nos vamos. Pero esta mujer fue determinada.
Cuando usted analiza los relatos de las mujeres en las escrituras, fueron mujeres bien valientes, porque en la situación cultural en que ellas se encuentran o se encontraban, en ese contexto, era en un contexto, hablando a lo boricua, un ser a la izquierda, en todo el sentido de la palabra. Y esta mujer tuvo la valentía de, número uno, escuchó, la palabra dice, escuchó hablar de Jesús. Con escuchar solamente. Muchas veces pedimos más señales que un indio. Y fue. Y tras que fue, había una multitud que apretujaba al Señor. Tuvo que haber hecho fuerza por ir para adentro. Porque para tú llegar a donde estaba Jesús, tuvo que haber luchado. Con pensamiento, con temor, con gente. Porque si tú estás, si uno ve hoy en día cómo por los artistas se matan, imagínese a Jesús en ese contexto donde no había medicina y donde él sanaba a todo el mundo. La necesidad de ese momento en ese contexto era tan fuerte que para llegar a Jesús era más fuerte todavía. Si no, el relato del hombre paralítico por debajo, del techo para abajo, te lo dice todo. Y esta mujer, aun con todos esos problemas, situaciones, montañas gigantes que tenía que enfrentar, tuvo la fe, porque lo pensó y lo llevó en acción, de tocar el manto del maestro y salió poder de él. Amén. Por la fe de ella. Porque cuando Jesús sintió que salió poder de él, en Lucas no te lo menciona, pero en Marcos sí, él empezó a buscar de dónde, quién lo había tocado. Y los discípulos que le dijeron, como siempre, perdido. Si aquí te apretan, estamos todos encima de ti. Y él dijo, no, de mí salió poder. Y él, tratando de observar, haciéndose, porque Jesús tenía que saber quién fue, pero haciéndose, ¿verdad? O porque muchas veces ponemos a Jesús con toda su divinidad y no. Cuando él estaba en la posición de hombre, él no tenía toda su divinidad en totalidad. Cuando digo eso no es que no era Dios en 100%, sino que él dependía totalmente del Padre. Y así como nosotros hoy dependemos del Espíritu Santo que él envió, así él dependía del Padre. Y él hacía todo lo que el Padre le ordenaba. Él no lo hacía por su voluntad, siempre lo dijo. Tal vez sabía, tal vez no, pero él buscó quién lo tocó. Y ella, asustada y temblando de miedo por la cultura en donde ella vivía, temiendo que Jesús fuera a tomar porque lo había puesto en impureza a Jesús. Eso no, ¿verdad? Muchas veces predicamos y no vemos todo lo que rodea las acciones de ella. Ella infectó, o no infectó, ella puso en impureza a todo el mundo allí, o a los que tocó, bajo la tradición. A todos los que ella empujó para poder llegar. Y todos los que se tocaron, porque las escrituras dicen en Levítico que el que tocara donde ella estaba sentada quedaba impuro. Y tenía que darse 7 días. Así que todos los que ella tocó y se siguen tocando era como la pandemia hoy en día. Todos estaban impuros. Si usted tose, usted está en un sitio, usted quiere que se muevan, pegue a toser. A que usted vea cómo se le vacía el sitio y se mueve rápido. Pues así era la situación de ella. Entonces usted dice, no, me dio COVID, todo el mundo, eso se hace automático. Muchas veces no nos damos cuenta. La gente pega a moverse. Y la palabra dice que Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí.
Y en Marcos dice que él pegó a buscar y ella asustada, temblando de miedo, se postró delante de él y le dijo delante de todo el mundo lo que ella había hecho. Y lo que yo acabo de mencionarles hoy a ustedes. Que ella confió en el Mesías, que hoy en día su pueblo, al pueblo que Dios escogió, se reveló, se presentó, hoy en día, 2022, no cree en él. Esta mujer creyó de oídas, escuchó y confió de que ese era el Mesías y que si solamente tocaba su manto iba a ser sana. Se postró sabiendo que podían matarla. Se humilló delante de nuestro Redentor. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, vete en paz, vete tranquila. No sé si usted está viendo lo brutal de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a incumplir la ley, vino a cumplirla. Por eso la importancia del Antiguo Testamento. Porque si no estuviese el Antiguo, no se hubiese cumplido el Nuevo. Y si no tuviese el Nuevo, no hubiese un Redentor. Y si no hubiese un Redentor, estuviésemos todavía sin fe y sin esperanza. No sé si usted me sigue la secuencia, la sincronía que Dios tiene. Y muchas veces cuando nosotros analizamos y estudiamos y buscamos en libros de referencia, lo que Jesús hacía no lo hacía al azar. Tenía un propósito. Todo lo que Jesús hizo tenía un propósito, aunque nosotros, siendo gentil, boricua, puertorriqueño, no entendamos, aun cuando esté en español, de 25,000 versiones, muchas veces no entendemos porque no buscamos referencias externas. Que aunque no fueron inspiradas, fueron dirigidas por el Espíritu, para que hombres y mujeres estudiaran, hicieran historias, escribieran de libros históricos, de definiciones, de lengua. Y cuando uno se pone a buscar todas estas cosas, usted me imagino que hoy en día, porque lo del borde y lo del texto de Malaquía tal vez lo hubiese leído, pero no recordaba, siéndole honesto, ¿verdad? Y porque ella pensó, si tocó su manto, ese no se lo sacó de la manga. Había un propósito, había una fe en acción, de que ella creyó de que ese era el Mesías. Y de que si le tocaba su fleco, su manto, que esos flecos era para recordarle al pueblo de cumplir los mandatos, no para demostrar quién era más santo de quién. A través de esos flecos, de esas alas, como dice la escritura, o el significado en hebreo, de borde o esquina o alas, ella encontró su sanidad, porque llevó en acción su fe. No se detuvo en el qué dirán, hay mucha gente, yo estoy enferma, me van a matar, yo no puedo. Añádele sin número de quejas y excusas por ahí para abajo. Porque si ella estaba en constante flujo, hemorragia, tenía que estar débil. En un tiempo donde no había vitamina, no había peles de hormonas, no había suero. Así que añádele. Esa mujer estaba enferma hace 12 años y tenía que estar débil, pero sacó fuerzas para llegar a donde Jesús, por la fe que tuvo en él. Y muchas veces nosotros hoy en día, la fe se pone, es más, no es ni como un grano de mostaza, porque esa mujer no tenía una fe como un grano de mostaza. Esa mujer tenía un peñón de fe.
Tal vez no podamos entender porque culturalmente nosotros no sabemos qué es eso. Lo que es ser marginada por una condición natural y por una enfermedad, porque la enfermedad se llama menorragia, que es un constante flujo intenso. Y muchas mujeres hoy en día padecen de eso. Y es horrible. Porque si el periodo normal es horrible para la mujer, imagínese constante, que no hay control. Póngase a sumar. Marginada, pobre, desechada, porque si tenía un esposo la tuvo que haber desechado. No había forma. En un contexto extremadamente machista. Débil, porque me imagino que ya estaba débil. Y en un clima extremo. Súmale todo eso. Y ahora usted póngase en el lugar de ella y medite. ¿Dónde está su fe? Tocando el borde de su manto. Eso es un tema que le puse. Pero si nos vamos a un subtítulo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Porque al creer en Jesús, de que era el Mesías, no solamente encontró sanidad, encontró salvación. Dijo, ve en paz, tranquila. Porque usted cree que Jesús se le reveló primero a las mujeres. Aparte de llevarlas a nivelarlas, a darle su lugar. Porque ellas fueron a donde, hasta lo último. Estaban cuando lo crucificaron, ¿verdad? El único discípulo que estaba en la crucifixión era Juan, pero estaban las mujeres. Y las que fueron al otro día, mientras todos los hombres estaban escondidos, eran las mujeres. Mira si Dios está tan brutal, y ya estoy terminando, que conociendo todo, usted no se cree que Jesús sabía, o Dios, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, porque son uno, aunque no entendamos ese enigma. Siendo la mujer que cayó, que pecó, ¿verdad? Que le engañaron, pecó. Y el hombre por cabezón le hizo caso a la mujer, sabiendo lo que iba a suceder hasta el sol de hoy. Si el hombre se cree más que la mujer, no va para ningún lado. Si la mujer se cree más que el hombre, no va para ningún lado. Era así Dios sabio en su inmensa, ¿verdad? En su inmenso poder. Y utilizó la mujer, que la palabra dice que las mujeres mantenían el ministerio de Jesús, ¿verdad? Las mujeres que tenían en ese momento poder adquisitivo. Cómo Dios utilizó, ¿verdad? O cómo Jesús, siendo Dios revelado al ser humano en carne y hueso, cumplió con la ley sin añadiduras y puso en nivel tanto al hombre como a la mujer. Al hombre que se creía bien alto lo puso bajito, que a la mujer que la tenía en pisotear lo niveló. Y vemos que si tenemos fe y la llevamos a cabo, no importa la multitud, no importa las impurezas, no importa las debilidades, no importa los pecados, porque esa mujer, sabrá Dios, la mantenían marcada como pecadora, porque todo lo que ocurría malo en ese contexto, y hoy en día tenemos ese pensar, no se equivoque. Pensado que todo lo malo, si no le echamos la culpa al diablo, eso fue Dios. Antes se tenía esa visión de que lo bueno y lo malo que sucediera a Dios.
Y después se fue revelando que suceden muchas cosas que ni Dios tiene ¿verdad? No es la culpa, sino son consecuencias de nuestras acciones. Y de vez en cuando se mete el diablo. Y muchas de las veces a causa nuestra, que no queremos asumir. Así que, ¿dónde está nuestra fe? Vamos a tener multitudes, vamos a tener dificultades. Imagínense la hemorragia de ella con enfermedades que padecemos o que vamos a padecer o dificultades que vamos a enfrentar en el camino como creyentes. Porque estamos en un mundo maldito. Cuando se acabe este mundo y haga Dios el otro, entonces va a ser el mundo ideal que todos queremos. Mientras tanto, tenemos este. Pero vemos cómo esta mujer en su valentía, en su fe en Cristo, en Jesús, de que era el Mesías, consiguió su sanidad y su salvación. Porque se le restauraron muchas cosas. Pero medite. Siempre leemos la Biblia y la leemos por encima y cuando estudiamos encontramos muchas cosas. No sé quién le toca las ofrendas, pero medite. Vamos a tener dificultades, vamos a tener sin número de cosas que vamos a enfrentar, pero tenemos que analizar o razonar qué vamos a hacer con la fe. ¿En quién confiamos? ¿A qué vamos a mirar? Porque ella no miró ni su enfermedad, ni a los hombres, ni a la multitud, ni qué le podían hacer. Puso su mirada en Cristo. Su meta era tocarlo. Porque ella sabía que iba a ser sana. Se acabó. Se acabó, no hay más nada. Su mirada en Él. Llego allí y voy a ser sana. Y lo hizo. Hoy en día como creyente, mi mirada en Él, no importa lo que tenga que caminar. Si lo pongo en los líderes, en el que dijo aquel, en el que hizo aquel, estamos fuera de foco. Y la multitud nos va a ahogar. Porque muchos se ahogaron. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta aquí mi parte. Amén.